Aguilar Olano, con quien somos compañeros de la universidad y de residencia, yo algunos años mayor que él, de toda la vida. El doctor Aguilar siempre se ha caracterizado por su capacidad docente y sobre todo por su entrega a los residentes, alumnos y a los pacientes. Y hoy día se había comprometido con nosotros para estar a las 8 y lo ha logrado. Y les cuento que salió a comer algo porque se ha quedado trabajando en el hospital, termina su turno y ha querido seguir desde allá con su presentación y tenía su servicio cerrado. Entonces ha tenido que hacer maravillas y gracias a una de las personas que vive cerca al Hospital Cayetano Heredia, que le han podido abrir y conectarse nuevamente. Menciono esto porque las cosas por algo son, pero cuando uno pone de su parte para solucionar los problemas se solucionan. Y ahora, mis queridos amigos, no nos olvidemos que a ver si solucionamos el problema grave que tiene el Perú de democracia para las elecciones que vienen, podamos elegir al candidato que nos parezca el mejor. Hagan su Excel, su PowerPoint, lo que ustedes quieran, pongan a todos los candidatos para que ustedes elijan cuál es el que creen que es el más apropiado. Este punto nos angustia a todos y por eso es que yo se los estoy nuevamente insistiendo. El doctor Aguilar es el jefe del Laboratorio de Inmunología del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Es director de la Maestría de Inmunología de la Escuela de Posgrado de la Cayetano Heredia. Además de eso, él es del Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Cayetano Heredia y es el director médico de Biotech. El doctor Aguilar va a dar una conferencia de la cual a mí me debe de encantar la exposición de él porque este tema jamás lo he escuchado. Y el tema del que nos va a hablar es el siguiente. El título de su conferencia a mí me parece espectacular. Cómo el sistema límbico influye en la generación de enfermedades autoinmunes. Estoy seguro que ustedes van a gozar y yo más, porque no es hace años que no le escucho a Pepe una conferencia completa. Sí, le escucho siempre sus comentarios e intervenciones y comentarios viendo algún paciente o los que se presentan en las reuniones de la gran ronda de medicina los días miércoles en Cayetano, sus comentarios siempre muy en orden y de lo cual yo le agradezco porque aprendemos muchísimo y espero que ustedes y yo esta noche aprendamos de la exposición del doctor José Aguilar Olano y sobre todo que nos transmita ese entusiasmo y esa calidad humana que todos necesitamos al compartirnos él esta conferencia. Doctor Aguilar, adelante por favor con su conferencia, el auditorio es completamente suyo. Ok, muchas gracias ante todo, Roberto, por la presentación, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes de la Mancomunidad Regional de los Andes que están escuchando esta conferencia. Voy a tratar de ser lo más breve posible para no extenderme demasiado porque podremos hablar fácilmente 3 o 4 horas sobre este tema, pero lo he tratado de esquematizar sobre todo para que pudiera ser lo más comprensible posible y que nos saque un poquito de esta costumbre que se está agarrando muy fuertemente entre los médicos a nivel mundial y especialmente en Perú, de pensar que la medicina son fármacos. La medicina es amplia, hay muchos esquemas terapéuticos de los cuales un pedacito solamente es fármacos. Todo el resto es terapia no farmacológica, pero que muchas veces no se la considera dentro de la preparación médica o dentro de la consulta médica. No consideramos lo que no es farmacéutico. Entonces, ese es un poco el interés que tengo. El tema es cómo el sistema límbico influye en la generación de enfermedad autoinmune. Esa es básicamente la idea. Entonces, comenzamos con este órgano que es tan importante en la existencia de los seres vivos, el cerebro. ¿Sí? El cerebro es una herramienta muy poderosa que el humano ha aprendido a utilizar en un porcentaje muy pequeño. Quizá un 5 o 10% máximo de su capacidad es utilizada por el humano para el bien o para el mal. ¿Sí? Es para el bien o para el mal que se utiliza y
más prueba de eso lo estamos viendo en todas las cuestiones políticas que están sucediendo en el mundo y especialmente en el Perú. Pero bueno, es un instrumento muy importante del cual solo aprovechamos una pequeña fracción de sus capacidades y hay sujetos que tienen un poquito más de capacidad para poder usarlo, pero llega al 15%, los sujetos que tienen capacidades sobrenaturales, digamos, telequinesia o meditación profunda, que puede hacer un uso un poco más amplio de su cerebro. Acuérdese que el cerebro tiene varios componentes. Una parte es lo que se llama el sistema límbico. El sistema límbico está constituida por varias regiones anatómicas. Es un área más funcional que estructural, que reúne varios componentes del cerebro. Por ejemplo, está la hipófisis, está el hipotálamo, hay región prefrontal, parte de la región temporal, diferentes componentes estructurales anatómicos del cerebro que conforman funcionalmente el sistema que se llama el sistema límbico. Ahora, ustedes saben que el humano es consecuencia de un proceso evolutivo de miles de millones de años y que nosotros mantenemos una serie de estructuras de nuestros seres más primitivos, pero hemos desarrollado algunas partes que nos diferencian importantemente. El cerebro es uno de ellos. Y del simio pasar a humano, básicamente la diferencia está en la estructura del cerebro cortical, ¿sí? ¿Qué nos diferencia de todos los otros seres vivos del planeta? Sin embargo, como les digo, para el bien o para el mal, ¿sí? El cerebro nos puede ayudar a curar enfermedades o nos puede producir enfermedades, ¿no? Eso es algo muy importante tener en cuenta que a veces no se considera, ¿ok? Junto con el desarrollo del sistema cortical del simio hacia adelante al humano, a todos los humanoides del humano actual, ¿ok? Se desarrolla otra parte del cerebro que es lo que se llama el sistema límbico que estamos hablando, constituido por varias estructuras anatómicas del cerebro, como hipófisis, hipotálamo, región prefrontal, parte de la región temporal, algunos ganglios también, que, lo repito para que se quede claro ese punto, varias partes anatómicas conforman funcionalmente el sistema límbico, que nos diferencia también de los otros seres vivos del planeta, ¿sí? Y esta región se encarga básicamente de lo que es guardar las emociones, todo lo que sucede de la parte emocional del sujeto, todos los eventos emocionales, ¿sí? Los éxitos, los fracasos, el sexo, los conflictos emocionales, todo eso se guarda en el sistema límbico. Y el sistema límbico guarda los eventos que se registran ahí, se guarda de por vida. No hay forma de borrarlos. ¿Sí? Si en el Pepe, pasado Pepe, hubieron eventos disculpa, emocionales, doctor perdón, Aguilar, sí, todo esto lo está refiriendo solo en una diapositiva en que se solo ve en el una cerebro. diapositiva por ahorita. Ahorita comenzamos a Anda, cambiar. perfecto. No, te digo ¿Sí? porque Sí. las personas Estaban que te viendo están solo una escuchando, yo diapositiva, sí. entendía que era solo esto, y ahí te Sí, felicito. O sea que, perfecto. por favor, está todo en orden. Les agradezco sus comentarios. Sigue, por favor, doctor Ok. Aguilar. Entonces decíamos que am, en el cerebro límbico se guardan todo lo que son las emociones, pasiones, sexo, éxitos, fracasos. Todo eso se guarda de por vida. Si en el pasado hay eventos emocionales negativos, eso queda registrado de por vida. Y si ese evento emocional es un evento negativo, asociado con una emoción negativa, eso va a reverberar en nuestro cuerpo durante toda la vida. ¿Sí? Si sabemos salir de eso, vamos a salir exitosos, pero si no, vamos a crear enfermedades. Entonces, ustedes saben que en el mundo está habiendo algunas enfermedades que están en un incremento sostenido en el tiempo. Por más de que se evalúe la parte de mejor diagnóstico, de mejor herramientas diagnósticas, de mejor información a nivel general. Sin embargo, quitándole todos esos factores de covarianza, las enfermedades autoinmunes están aumentando en el tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Las enfermedades alérgicas, asma y otros tipos de enfermedades alérgicas están en un sostenido incremento en el tiempo desde los años 1900, que estaban alrededor del 2% según las estadísticas de ese tiempo, hasta la actualidad que están por encima del 25%. ¿Sí? El cáncer está definitivamente aumentando en el tiempo. ¿Sí? La diabetes mellitus, obesidad, también aumenta en el tiempo sostenidamente. Fibromialgia, tremendo incremento en el tiempo.
endometriosis y otras enfermedades de este tipo, incremento sostenido en el tiempo. ¿Y qué tienen en común todas estas enfermedades? Básicamente, su patogenia asociada a estrés emocional, estrés psicológico, ¿sí? De tal manera que evidencias de que eso existe son muy claras. Ahora, las enfermedades autoinmunes son una falla del funcionamiento del sistema inmune, una falla en exceso de funcionamiento del sistema inmune que se debe a una falla principalmente en su gran mayoría de lo que es la inmunidad adaptativa. Acuérdense que hay la inmunidad de mucosas muy primitiva, muy antigua, muy simple pero muy eficiente, la inmunidad innata también bastante antigua, ¿ok? En la aparición de la vida en el planeta, ¿sí? Muy simple, muy rápida, pero de la cual se burlan muchos patógenos, y la inmunidad adaptativa, que es la más sofisticada, la más compleja, la más reciente en aparecer en la evolución de las especies, ¿ok? Y que la inmunidad adaptativa aparece hace más o menos 2.500 millones de años. Acuérdense, el humano tiene en el planeta 150.000 años si consideramos el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Homo sapiens de segunda generación, 150.000 años. La inmunidad adaptativa tiene 2.500 millones de años atrás, ¿sí? En esa inmunidad adaptativa se produce el reconocimiento del epítope propio como extraño. Es el fundamento de una enfermedad autoinmune, ¿sí? Más o menos este es el esquema de inmunidad adaptativa que les quiero esquematizar solamente muy simple. Digamos, en la maestría, la inmunidad adaptativa se explican en 3 o 4 clases, ¿no? Para que se den cuenta de cómo estamos tratando de resumir. Los patógenos están en el medio externo, ¿sí? Hay el medio externo, el medio interno. Digamos, el medio externo es de mi piel, medio interno, mi piel hacia adentro de mi cuerpo, y el medio externo de mi piel, todo el universo hacia afuera, ¿sí? Ese es el medio externo y el medio interno es de mi piel hacia adentro. Entonces, es en la parte interna de tu cuerpo. En el medio interno no hay gérmenes. Los gérmenes todos están en el medio externo. De tal manera que si un germen quiere ingresar, va a tener que atravesar alguna mucosa, sea la piel, la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía vaginal, la vía urinaria, la vía rectal, cualquiera de las mucosas va a tener que atravesar. Y ahí en esas mucosas están un grupo de células del sistema inmune llamadas las células presentadoras de antígenos, básicamente representadas por las células dendríticas y el sistema monocito macrófago, vamos a decir. Estas células de inmunidad innata, muy simples, en base a receptores, capturan un patógeno que haya ingresado hacia nuestro medio interno. Lo capturan y lo trasladan hacia el ganglio linfático regional a través del vaso linfático regional, ¿sí? Este traslado dura bastante tiempo. Acuérdense que esto de aquí son células y esa es una distancia grande para una célula, de tal manera que se transportan a través de vasos linfáticos, ¿sí? Mientras se procesa el antígeno, que quiere decir colocarlo en una vacuola fagocítica, activar la enzima de ruptura, el sistema de ruptura del patógeno a través de enzimas proteolíticas, etcétera, y producir fragmentos epitópicos, fragmentos pequeños que van entre 11 a 30 aminoácidos de secuencia, que son parte de la estructura peptídica del patógeno que ha sido capturado, fagocitado y destruido. ¿Ok? Y así viaja a través del linfático hacia el ganglio linfático regional. Todo el resto de la inmunidad adaptativa sucede dentro del ganglio linfático regional. Si yo lo dibujo acá, no va a entender nada, por eso lo he sacado para acá. Y aquí está esta célula presentadora de antígenos que ha llegado procesando el antígeno, el epítope, que lo ha colocado en la hendidura del MHC de clase 2. ¿Sí? Esa es una molécula que se expresa en superficie que captura el péptido para presentárselo al receptor de célula T del linfocito TCD4. ¿Sí? Receptor de célula T, el TCR, el linfocito TCD4, el linfocito T de ayuda. Le presenta y ahora el linfocito TCD4 tiene que cumplir la primera función, desidentificar si este epítope es propio o es extraño. Si es propio, sigue su camino, no va a haber ninguna activación. Si es extraño, queda atrapado ahí, se produce la expresión de muchas moléculas de adhesión y se comienza la activación del linfocito T, ¿ok? Si se reconoció como extraño, ¿sí? Y esta activación del linfocito T va a llevar a funciones efectoras como activar el macrófago, el linfocito T citotóxico, la célula B para producir anticuerpos, natural killer cell, etcétera. Cualquiera de los brazos efectores de la respuesta inmune para eliminar a ese patógeno que ha ingresado a nuestro organismo. ¿Ok? Esto es la respuesta adaptativa en un esquema muy simplista. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué es lo que pasa?
Ese es el punto crítico. En este paso, el sistema presenta un epítope propio, pero por error, el linfocito TCE4 lo reconoce como fuera extraño. ¿Sí? O sea, se presentó aquí un epítope propio de la estructura epitópica de nuestro cuerpo, o sea, de la estructura peptídica de nuestro cuerpo, pero el TCR, el linfocito T, lo reconoció como extraño y por lo tanto monta la respuesta ataque contra este patógeno que ha detectado a través de algunos de los brazos efectores. Acuérdense, el sistema inmune trabaja hasta la destrucción del patógeno. Ese es su trabajo, destruir al patógeno. Pero aquí reconoció un epítope propio, ¿sí? Entonces va a atacar hasta destruir el epítope propio. Pero el problema es que es un epítope propio, es un péptido propio de mi estructura. Por lo tanto, el organismo la va a volver a colocar y el sistema inmune lo va a volver a atacar y el organismo lo va a volver a colocar, atacar, colocar, atacar, reverbera todo el sistema y produce un proceso de ataque persistente continuo, ¿sí? Produciendo inflamación crónica, persistente, severa, que va a llevar a la destrucción del tejido que se está atacando y eventualmente a la muerte del patógeno perdón, del individuo. ¿Ok? Ese es el problema, que se ataca una estructura propia. ¿Sí? Entonces, el sistema de enfermedad autoinmune, el sistema inmune está atacando a una estructura propia del huésped. En otras palabras, el paciente se está atacando a sí mismo. La gran pregunta es por qué de pronto un paciente comienza a atacarse a sí mismo. ¿Sí? Ese es el punto. Esto es lo que todos ustedes han escuchado, han reconocido y conocen. La fisiopatología de una enfermedad autoinmune parte desde el desconocimiento de un epítope propio que se reconoce como extraño y por lo tanto se activa el mecanismo de destrucción a través de la activación del linfocito T. Como les digo, el linfocito T es el decisorio, el que reconoce el epítope extraño y se va a entrar en división clonal, se expande clonalmente, o sea, de una célula salen dos, de 2 salen 4, de 4 salen 16. Eso es una expansión clonal y por lo tanto todas las células hijas tienen exactamente el mismo genoma y la misma función. Va a producir alguna citoquina, algún producto de esta célula T que está entrando en proliferación clonal extensa. ¿Ok? Por eso es que para la terapia se usa inmunosupresores. Bloquean la replicación clonal. ¿Qué es esto? La proliferación clonal es una replicación clonal extensa. ¿Ok? Para poder lograr una masa de linfocitos T suficiente como para poder combatir al patógeno. Y según quién sea el patógeno, se va a armar el brazo efector, se va a activar el brazo efector que corresponda. Por ejemplo, si se confundió el sistema con que era un germen intracelular, se va a activar el macrófago, porque es la derivación TH1, ¿no es cierto?, que va a producir la activación del macrófago. El ejemplo característico, artritis reumatoidea, es una enfermedad por derivación TH1 principalmente, que va a activar el macrófago. Pero acuérdense, es una sobreactivación porque el sistema reconoció un epítope propio como extraño. Por lo tanto, está sobreactivado, está activado en forma excesiva. ¿Ok? Y eso hace que se produzca una sobreactivación del macrófago y ese macrófago sobreactivado va a producir gran cantidad de metabolitos, enzimas proteolíticas, radicales de oxígeno, radicales de nitrógeno y citoquinas proinflamatorias. Estos metabolitos producidos en exceso van a producir destrucción tisular y proceso inflamatorio crónico. Puede ser que el sistema se active reconociendo al patógeno como otro germen, digamos a la estructura propia, perdón, como si fuera otro patógeno que no requiere de activación del macrófago, sino, por ejemplo, la activación de la célula B. Y entonces se va a activar a la célula B, y la célula B es otra de las células de inmunidad adaptativa. T y B son las dos células de inmunidad adaptativa, por lo tanto va a entrar en replicación clonal también, una expansión clonal, porque una célula B que produzca un anticuerpo contra un patógeno, el patógeno se ríe, es muy poquito. Tiene que expandirse clonalmente para producir gran cantidad de ese anticuerpo que logre combatir al patógeno y eventualmente matarlo. ¿Ok? Por lo tanto, hay una expansión clonal. El problema es que se ha reconocido un epítope propio como si fuera extraño. Entonces, esa célula B está produciendo anticuerpos contra un epítope propio. ¿Sí? Entonces va a haber una sobreactivación. El ejemplo característico es el lupus eritematoso sistémico, donde se produce una excesiva producción de anticuerpos contra estructuras propias. ¿Ok? Los autoanticuerpos. Ejemplo característico, como le digo, el lupus,
cualquiera de estas dos rutas o de otras que se active, igual va a ir a producir una inflamación crónica, activación del complemento, daño sobre el tejido y eventualmente la muerte del huésped. Esta es una enfermedad autoinmune tal como ustedes la conocen, ¿ok? Lamentablemente tengo que decirles que ustedes conocen solo un pedacito. Esa es una visión muy simplista del problema, ¿sí? Una visión totalmente terminal, donde ustedes están considerando simplemente que la parte final del proceso, el momento en el cual se ha desconocido el epítope propio y se lo está atacando hasta la destrucción, ¿ok? Entonces, eso, digamos, no es exactamente así, sino que las causas del problema no se están conociendo. Ustedes están viendo solo desde acá, desconocimiento del epítope propio para producir el ataque sobre el tejido. Pero toda esta parte anterior no se investiga, no se conoce, ¿ok? Y por lo tanto no se toman medidas al respecto, ¿ok? Esa es más o menos la idea. El sistema límbico va a guardar las emociones, ¿sí? Y cuando son emociones negativas, va a originar una disfunción del sistema inmune que lo va a llevar a que se reconozca un epítope propio como extraño y se ataca el tejido. Toda la terapia médica está dirigido a este evento, a bloquear al sistema inmune para que no se produzca el ataque al tejido. ¿Ok? Pero nadie se va hacia este otro lado de acá, donde se preguntan por qué de pronto el humano comienza a desconocer al epítope propio. ¿Por qué sucede eso? La enfermedad autoinmune en realidad es una enfermedad muy compleja. Tiene muchas aristas sobre las cuales influye el desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Tiene genes de por medio, por supuesto, como cualquier enfermedad en cualquier ser vivo. Hay genes implicados en aterosclerosis, hay genes para diabetes, hay genes para hiperlipidemia, hay genes para enfermedad autoinmune, hay genes para defensa contra infecciones, etcétera, etcétera. Todo tiene genes, pero los genes no ocasionan enfermedad. Los genes tienen que interactuar con otros factores que estén concurriendo para que se desarrolle una enfermedad. ¿Ok? Por ejemplo, hay infecciones asociadas con enfermedad autoinmune sobre un sujeto genómicamente predispuesto. El ejemplo más característico, poliarteritis nodosa con hepatitis B o hepatitis C. ¿Sí? Se hace vacunación contra hepatitis B y se cae la frecuencia de poliarteritis nodosa porque ahora solo queda el factor hepatitis C, que es menos frecuente. ¿Ok? Se dan cuenta cómo la infección desencadena enfermedad autoinmune. Hay varios ejemplos. Las espondiloartropatías seronegativas con bacterias gram negativas intestinales, con bacterias de geniturinarias, etc. ¿Sí? La microbiota es un elemento muy importante en el mundo actual. Se está investigando tremendamente el rol de la microbiota para ocasionar enfermedad o para mejorar la calidad de vida o mantener la salud de la gente. Y esta microbiota depende de la alimentación que uno lleve. Y en Perú específicamente, ¿no? En varios países latinoamericanos, pero en Perú importantemente, la comida es muy rica, pero muy poco saludable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un exceso de carbohidratos de fácil digestión, exceso de azúcar, exceso de todos los tipos de dulces, exceso de harinas, de trigo principalmente, que causan una alteración de la microbiota, por una disbiosis que está asociada fuertemente con generación de enfermedad autoinmune. Sobre esto podríamos hablar una charla completa porque es muy importante en el mundo actual, ¿sí? Hay factores ambientales, compuestos ambientales que están de uso convencional ya, pintura de las paredes, pintura de las ropas, humo en los carros, que causan enfermedad autoinmune importantemente. Hay fármacos que desencadenan enfermedad autoinmune, ¿ok? ¿No? Son conocidas el lupus inducido por drogas, ¿no? O el uso de los inhibidores de TLR1, ¿no es cierto? Que están implicados actualmente en generación de enfermedad autoinmune también, ¿sí? O sea, hay muchos factores que están implicados, pero uno de los más importantes es esta parte acá, ¿sí? La personalidad que tiene el individuo, su personalidad, ustedes saben que está comandada importantemente, por genes heredados de papá y mamá, ¿ok? Pero también por una gran proporción por factores epigenéticos, factores
que no tienen que ver con los cambios de genes, sino con la activación genómica o con la desactivación genómica. Entonces, la personalidad se forma en base a genes y a factores epigenéticos importantemente, ¿sí? Y también esta personalidad influye en la parte límbica, en los eventos del pasado que han sido guardados en el cerebro límbico, ¿sí? Eventos emocionales que pueden eventualmente alterar la personalidad, alterar la situación emocional del sujeto y predisponer en un sujeto genéticamente predispuesto a lograr desarrollar una enfermedad autoinmune, ¿sí? Ese es un esquema para entender un poco lo que estoy hablando, ¿sí? Hay condiciones genéticas predisponentes para todo, como les digo. Hablando de enfermedades autoinmunes, hay genes asociados con artritis reumatoidea, el HLA-DR4, el polimorfismo 0401, es el más asociado para lupus, el IFN5, el gen que codifica la síntesis de interferón tipo alfa, ¿no es cierto? Y así para todas las enfermedades autoinmunes, la más conocida quizá HLA-B27, asociada con espondiloartropatías degenerativas. Todas las enfermedades autoinmunes tienen genes asociados, pero el gen solo no causa enfermedad. Tiene que interactuar con factores ambientales, como decía, las infecciones, la dieta que ocasiona la microbiota que tenemos y lo más importante en el mundo actual, el estrés, ¿sí? El estrés es importante que nosotros lo consideremos porque tenemos la posibilidad de modificarlo, ¿sí? Eso es muy importante. La cosa que la interacción de estos factores ambientales con factores genéticos predisponentes lleva al desarrollo inicial de una disfunción del sistema inmune a nivel molecular, ¿ok? Esa disfunción no va a ser detectada por pruebas de laboratorio clínicos. Factor metodeo, anti-CCP, antinuclear, todo eso va a estar negativo. Velocidad de cementación, proteína C reactiva, todo eso va a estar normal, ¿ok? Pero se ha demostrado que en esos sujetos la disfunción sí se la puede detectar con algunas pruebas de laboratorio de investigación. Por ejemplo, se produce una activación excesiva de NF-κB, es un factor nuclear que tiene que ver con procesos inflamatorios crónicos, o la activación de los genes que codifican más adelante TNF-alfa, por ejemplo, el factor necrosis tumoral tipo alfa, interleuquina 6, que son citoquinas proinflamatorias, pero eso no se hace en los laboratorios convencionales, ¿sí? De tal manera que en los marcadores clínicos todo está normal y el sujeto está totalmente asintomático, pero en el laboratorio de investigación ya se pueden ver los marcadores de investigación que están alterados. Si el factor ambiental persiste, entonces, ¿qué va a pasar? Que ya la disfunción comienza a detectarse clínicamente en pruebas de laboratorio, ¿sí? Comienza a encontrarse una velocidad de cementación que se eleva, se disminuye, un factor reumatoideo que aparece, desaparece, título bajo, título alto, ¿sí? Un antinuclear que aparece, desaparece, anti-CCP, título bajo, título alto. El médico dice, uy, ese laboratorio está fallando, me da valores muy cambiantes. No es eso, es el paciente que está haciendo esas ondulaciones en sus marcadores de autoinmunidad. Y el paciente usualmente va a estar asintomático o va a tener síntomas vagos, dolores generalizados, malestar, decaimiento, mucho sueño, depresión, que lo puede confundir con una fibromialgia, con depresión, y en realidad está generando ya el proceso de generación de la enfermedad. Y si el factor ambiental persiste, ya se va a declarar la enfermedad autoinmune tal como es. Una artritis reumatoidea, un lupus, una vasculitis, una dermatomiositis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, aquí es donde nosotros actuamos, porque aquí diagnosticamos la enfermedad y estamos dirigidos básicamente a bloquear al sistema inmune para que no produzca el daño en el tejido. ¿Ok? Pero todo este evento de acá lo estamos perdiendo. ¿Sí? La APANLAR, la Liga Panamericana de Lucha contra el Reumatismo, hace más de 25 años empezó estudios de investigación para ver si esto pudiera ser eventualmente modificable, ¿ok? Y estableció ese sistema. Ese es para ver solamente la parte emocional. Un sujeto nace con genes predisponentes para el desarrollo de alguna enfermedad autoinmune, ¿ok? Nace y vive toda su vida como un joven sano, una mujer sana, ¿ok? Sin problemas. De pronto sucede algún factor ambiental emocional disturbante, ¿no es cierto? Acuérdense que en el Perú dicen
que es un país de mucha violación y eso es totalmente cierto. Hay mucha violación en el país, lo niegue quien lo quiera negar, pero es algo que no solo sucede en Perú, en varios países latinoamericanos también hay mucha violación, ¿no? Es un factor importante, estresante inicial, ¿sí? Pero puede haber otros, ¿no? Una pérdida de un familiar, digamos, hay muchas personas que se crían con su abuelita, ¿sí? O con su abuelito, se crían con un familiar y esa persona muere. Tremendo impacto emocional para la persona, o digamos, un jefe que es totalmente intolerante, que le pone una situación emocional severa en la persona. La cosa es que hay un factor emocional disparador de la alteración y luego de eso cualquier pequeña cosa que le pase estresante comienza a hacer reverberar este factor emocional que le sucedió en el pasado. ¿Sí? Perdió el bus, se le fue el bus, recuerda la emoción negativa. No le alcanzó la plata para comprar algo, recuerda la emoción negativa. Sí va remembrando las emociones negativas hasta que llega un momento, digamos, por decir algo, 20 años de edad, donde ya el sistema límbico dispara el inicio del ataque contra el sistema y genera la enfermedad autoinmune. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Podemos cambiar este curso que parece irremediable? ¿Sí? La respuesta es sí podemos hacerlo, si es que entendemos bien lo que es una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Aquí estaba diciendo el esquema anterior y la PANLAR hace más de 25, 24 años ha comenzado a trabajar desde el año 2000 más o menos la posibilidad de que pudiéramos cambiar esos factores ambientales predisponentes y recuperar la función del sistema inmune alterada, recuperar la disfunción y evitar que se desarrolle la enfermedad autoinmune. ¿Sí? Esto ha estado en la mentalidad de muchos investigadores para tratar de encontrar alguna estrategia para poder combatir esta situación. Y lo que se ha visto es que es posible hacerlo hasta determinado momento. Es lo que se llama la ventana de oportunidad terapéutica. Es así como se ha catalogado en el mundo, básicamente guiado esto por Panlar. ¿Sí? Y entonces podemos hacerlo y se han ensayado varios esquemas terapéuticos. En el mundo actual, al momento, hay más de 20 esquemas terapéuticos que se han ensayado para ver si podemos alterar este curso aparentemente irremediable. La enfermedad más común en el mundo es la artritis reumatoidea. Si queremos investigar algo como esto, artritis reumatoidea va a ser el modelo ideal por la cantidad de pacientes que hay. Más o menos 1% de la población humana va a desarrollar 1%, mayormente mujeres, ¿no es cierto? Edad joven usualmente, ¿sí? Y se ha visto que artritis reumatoidea sigue este camino exactamente como lo hemos guiado en un 35% de pacientes, ¿sí? Sin este camino de alterar los marcadores, luego la clínica y desarrollan artritis reumatoidea, ¿ok? Entonces se dijo, se puede intervenir, ¿sí? Hay un pequeño error, aquí sigue una lámina que no corresponde, vamos a volver a ella. Uy, no, perdón, se me ha pasado un grupo de láminas, ¿ok? Miren, ¿cuál ha sido la intervención? Han sido, como le digo, más de 20 productos que se han ensayado. Uno de los primeros productos que se ensayó fue rituximab. Rituximab, ustedes saben que es un anticuerpo monoclonal contra el antígeno CD20. Este antígeno CD20 lo expresa la célula B que está activada. De tal manera que si yo le pongo rituximab a una persona, va a opsonizar a la célula B, se va a acoplar a la superficie de la célula B y una célula opsonizada va a activar el complemento, le va a romper la membrana y va a venir el fagocito y lo va a comer, se lo va a fagocitar y lo va a destruir. Por lo tanto, elimina las células B y el paciente mejora notablemente su artritis reumatoidea, ese rituximab. Se probó, se dijo rituximab podría mejorar esto y se vio que sí. Usando rituximab se logró reducir del 35% al 28% la posibilidad de que esos pacientes que ya estaban en camino a hacer artritis reumatoidea desarrollen artritis reumatoidea. ¿Ok? Se disminuyó al 28%. Se ha usado varios productos, como le digo, más de 20. Uno de ellos es otro interesante que fue Abatacept. Abatacept se usó y disminuyó del 35% al 27% la chance de que el paciente desarrolle artritis reumatoidea. ¿Ok? Y uno de los productos que ha dejado el mejor resultado hasta el momento actual ha sido hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina en tabletas de 400 miligramos usado de lunes a sábado en los pacientes ha logrado disminuir la chance de que el paciente desarrolle artritis reumatoidea, ¿sí?
de 35% ha bajado a 5%. Este artículo ha sido publicado, el artículo con los resultados del seguimiento a 2 y 3 años, ha sido publicado en el Journal Clinical Rheumatology del año 2018, donde se muestra el artículo y se hace el seguimiento a 3 años de estos pacientes y solamente 5% habían desarrollado artritis reumatoidea, el 30% no había desarrollado artritis reumatoidea, ¿ok? Estaba asintomático, ¿sí? Se hizo un metaanálisis hace un par de años, el año 2023, salió un metaanálisis analizando todos estos 20 estudios que se hicieron con fármacos para ver si disminuían la posibilidad de que se desarrolle artritis reumatoidea. Los resultados no son exitosos. Se vio en ese metaanálisis, en ese resultado, en ese estudio, de que todos los pacientes que habían evitado desarrollar enfermedad, al cabo de 5 y 7 años, habían desarrollado artritis reumatoidea. Conclusión de este metaanálisis es que hemos logrado retrasar el inicio de la enfermedad, pero no eliminar la posibilidad que genere la enfermedad. ¿Ok? Algo nos falta. ¿Qué cosa no se ha aplicado? Terapia mente-cuerpo. El estrés emocional, eso es lo que no se ha aplicado. Control del estrés emocional, eso es lo que no se ha aplicado en esos estudios y que de repente podría ser un punto que sería críticamente importante para ya no hacer que se retrase la enfermedad, sino que desaparezca la posibilidad de enfermedad. Esto lo encontré en internet, es muy importante y dice, lo que no resuelves en tu mente, tu cuerpo lo convertirá en enfermedad. ¿Sí? Este es un estudio que hemos publicado el año pasado sobre las manifestaciones neuropsiquiátricas en pacientes con lupus eritematoso sistémico en Perú. Está publicado en el European Journal of Rheumatology y que mencionamos toda la sarta de problemas que puede dar el lupus en la parte emocional y neurológica. ¿Ok? Sin embargo, lo vimos de lupus en adelante, nuevamente. El punto es verlo de lupus para atrás, ¿sí? ¿Qué cosa generó el lupus? Este estudio es un estudio antiguo publicado en el Trends in Immunology del año 2003, donde ya formalmente, eso ya estaba en uso hace tiempo, pero formalmente se preguntan cómo así el estrés emocional influye en la respuesta inmunológica, ¿sí? Y la explicación es bastante simple, bastante fisiológica. ¿Quién controla, vamos por acá, quién controla la liberación del cortisol, que es la hormona que controla el sistema inmune? La hormona, el glucocorticoide, el cortisol, se produce en la glándula suprarrenal, como ustedes saben, por acción de la ACTH. La ACTH se produce en la hipófisis, por regulación también de la CRH, que se produce en el hipotálamo, ¿sí? Hipófisis, hipotálamo es parte del sistema límbico, ¿sí? O sea, la regulación del ritmo circadiano, premio Nobel de hace unos 3, 4 años, ¿no es cierto? Que nos dice que el ritmo circadiano no es un disparo 24 horas, es un continuo de disparos, de señales para producir una regulación perfecta de la secreción de cortisol para mantener todo el sistema inmune trabajando en regla, ¿sí? Porque va a influir sobre las células diferentes del sistema inmune, sobre el timo para la producción de las células, la médula ósea, su producción, los nodos linfáticos, el vaso, etcétera, en todo lo que implica el sistema inmune, en sus células y en sus órganos, está regulado por el cortisol, y este cortisol regulado por ACTH y el ACTH por CRH, ambos límbicos, ¿sí? Ambos órganos del sistema límbico, de tal manera que el sistema límbico directamente controla al regulador del cortisol, que controla todo el funcionamiento de todo el sistema inmune. Pero ojo, no solamente controla al cortisol, también controla a través del TSH a la liberación de la hormona tiroidea. Y la hormona tiroidea, TSH, T3, T4, son regulados en forma minuciosa también desde la hipófisis y del hipotálamo, ambos del sistema límbico, de tal manera que el sistema límbico también controla el TSH, la hormona tiroidea. Por eso es que cuando una persona tiene algún evento emocional, dispara el TSH y el sujeto, el médico dice, hipotiroidismo subclínico. Error.
Ya eso está bien establecido en las guías actuales sobre hipotiroidismo subclínico. No se da tratamiento salvo condiciones especiales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque esto se desregula también por factores emocionales. Y también el sistema límbico controla a las hormonas sexuales, gonadales, el LH, FSH, que va a actuar sobre las gonadas para la producción de estrógenos, que también controla el sistema inmune, y la producción de progesterona, testosterona y sus precursores, que también controla al sistema inmune, controlado también por LH, FSH, que se produce también en el sistema límbico. ¿Se dan cuenta cómo todo está encerrado? ¿Ok? Y por eso cuando una persona tiene estrés emocional, no sale embarazada. Se le hace todas las pruebas, varón, mujer, todo normal. Y cuando hay eso, me lo mandan para que evalúe la parte inmune. Se encuentra que todo está normal en el sistema inmune también. ¿Y qué hacemos? Lo mandamos a la pareja sin celular, que no llame por teléfono y que se pierda un par de meses los dos solos. Se van, dejan hijos, dejan trabajo, dejan todo y se van 2 meses donde quieran. ¿Sí? Y la mujer siempre vuelve embarazada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el estrés emocional regula también las hormonas sexuales. Y ojo, el sistema límbico, ¿sí? A través de el hipotálamo, la hipófisis, los ganglios, regulan también la liberación de los neurotransmisores, que también influyen en el sistema nervioso, en el sistema inmunológico, ¿sí? Tanto el sistema, ah, digamos, adrenérgico como dopaminérgico, sistema vagal. Todo está regulado por el sistema límbico. ¿Entienden ahora por qué el sistema límbico, las emociones que se guardan ahí, son tan importantes en desencadenar problemas emocionales? ¿Sí? Doctora Chinelli, están levantando la mano, no sé si respondo preguntas o lo dejamos para el final. Bueno, voy avanzando y me avisan, ¿ya? Hay varios estudios de investigación publicados ya desde hace varios años sobre la relación que tiene el sistema inmune, perdón, el sistema emocional en la parte de enfermedades autoinmunes. Este es un artículo antiguo, por ejemplo, de Clinical Rheumatology, que es del año, me parece, del año 2014, miren, ve. Yo evalué ese artículo antes de que salga publicado y me pareció muy interesante, donde evalúa la enfermedad de Schett, que es otra enfermedad autoinmune, y la relación temporal que hay entre actividad de enfermedad y depresión y alteración de la calidad del sueño. ¿Sí? El sueño, ustedes saben que es muy importante y puede ser importantemente alterado por factores emocionales también, ¿ok? Y esto relacionado a actividad de enfermedad. Y ellos determinan una correlación muy estrecha entre evento emocional y activación de la enfermedad de Schett, ¿sí? Por lo cual fue rápidamente aprobado para publicación en este artículo con un R de 0.559, un P altamente significativo, menor de 0.001, ¿ok? Que demostraba la relación entre esos dos componentes, depresión, alteración del sueño y actividad de enfermedad. Hay muchos artículos, como les digo, no les voy a poner todo porque sería interminable, de la relación entre la parte emocional y la parte de desarrollo de enfermedad autoinmune. Sí, esto, por ejemplo, del Journal Immunology del año 2014 también, donde se evalúa el estrés psicológico en niños que puede alterar la respuesta inmune, claramente demostrado con medición de cortisol, este otro, cortisol en suero también en los niños estresados del grupo control no estresado. Sin embargo, este estudio yo considero que es uno de los más fuertes, más sólidos desde el punto de vista estadístico epidemiológico, ¿sí? Es un estudio publicado en el JAMA, Journal American Medical Association, del año 2018. Es un estudio realizado en Suecia. Ustedes saben que en Suecia todos los sujetos están totalmente metidos en base de datos, se sabe todo de cada individuo, inclusive de los visitantes, se sabe todo, dónde viajan, cómo gastan, qué papel higiénico usan, todos saben en Suecia de sus habitantes, ¿sí? Y ellos establecieron un estudio muy interesante. Agarraron todas las personas que habían entrado en la clasificación del MSD5, MDS5, ¿ok? En la clasificación de enfermedades del sistema neuropsicológico, ¿sí? O sea, depresión, ansiedad, angustia, psicosis, todas las enfermedades
psicológicas, psiquiátricas, se catalogó en ese DMS5 y se vio todas las personas que tuvieron algún problema emocional registrado en el DMS5 y se lo siguió por un promedio de 10 años en el tiempo. En total han sido como 20 años de seguimiento, pero un seguimiento en promedio de 10 años, ¿ok? Y se vio cuál es el riesgo relativo de desarrollar enfermedad autoinmune en estos pacientes comparados contra toda la población que no había registrado registro en el DMS5, o sea, los que no habían tenido problemas emocionales. Se agarró un segundo grupo control, ¿sí? Que eran los hermanos de las personas que tuvieron registro en el DMS5, ¿sí? O sea, para ver la parte genética, cuánto del problema de autoinmunidad tiene el componente genético y cuánto tiene el problema ambiental, en este caso el estrés emocional, ¿ok? Y se encontró que las personas que habían tenido estrés emocional, ¿sí? Muchos años antes, tuvieron un riesgo relativo mucho mayor de desarrollar enfermedad autoinmune que los que no tuvieron esta situación de estrés emocional en años previos. Y en cambio, los hermanos de las personas que desarrollaron estrés emocional, pero que no hicieron enfermedad autoinmune, ¿sí? Tenían un riesgo relativo parecido al de la población general, no parecido al de sus hermanos que sí desarrollaron alteración emocional, ¿sí? Confirmando de que el factor genético tiene un componente, pero no es el más decisivo, sino que en este caso el estrés emocional fue lo que marcó la diferencia más importante. Volviendo a nuestro cuadro, ¿no es cierto? Aquí está esta situación. ¿Qué pasa si el estrés emocional es el más importante? ¿Qué pasa si yo le aplico terapia mente-cuerpo a este grupo de pacientes que irremediablemente van a ir a enfermedad autoinmune? No lo sabemos. ¿Por qué? No se ha hecho el estudio, ¿sí? ¿Quién pagaría una investigación clínica que ustedes saben que son de costos altísimos para probar una terapia mente-cuerpo en este grupo de pacientes? ¿Quién lo pagaría? Ese es el problema, ¿ok? Entonces, hasta que no sepamos, vamos a tener problemas. Hay muchos estudios que vienen ya de muchos años atrás que hablan sobre el rol que tiene la parte emocional sobre los mecanismos que generan la enfermedad autoinmune. Esta es una publicación, por ejemplo, del Psychoneuroendocrinology año 2014, pero es que es un estudio muy bien desarrollado, muy bonito, ¿ok? Donde se utiliza a meditadores expertos en meditación, ¿sí? ¿Sí? Comparado contra un grupo de sujetos que no eran expertos en meditación, un grupo de personas comunes y corrientes, que no hacían meditación, ¿ok? Y se los pone a someter a un estrés que se repite 2 veces y se evalúa varios factores genéticos y varios factores moleculares y factores de citoquinas y de moléculas inflamatorias. Y se ve que la meditación logra inhibir la activación de histonas, la deacetilación de histonas y los genes proinflamatorios en los pacientes que hicieron meditación. ¿Sí? Esto, como ustedes se dan cuenta, ha sido desarrollado en varias universidades, tiene la autorización del Comité de Ética de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, pero se ha hecho entre universidades de Barcelona, España, ¿sí? La Universidad de Wisconsin, Madison, en Estados Unidos, la Universidad de Lyon, en Francia, ¿ok? Donde varias universidades han concurrido para el desarrollo de ese estudio y lo que se hizo fue medir primero si es que había alteración en los genes que tienen que ver con los ciclos del sueño para ver que no hay alteración en ese factor que puede modificar, como ustedes saben, el sueño modifica también la respuesta inflamatoria y se midió genes generales, genes que desencadenan activación de enfermedad, de genes proinflamatorios en los sujetos que hacían meditación, que está en color rojo, y los sujetos que no hacían meditación, que está en color azul, y hay diferencia en algunos de los genes, ¿sí? Y se hizo la correlación entre la activación de las deacetilasas de histonas, esta por ejemplo la HDAC2, y su correlación con estos genes que tienen que ver con la activación de la inflamación, ¿no? Esos genes quizá para ustedes de repente son un poco complicados, pero para hablar de un gen mucho más sencillo, el gen de COX-2, ¿sí? Midieron la activación del gen COX-2 y los sujetos que hacían meditación
la activación del gen COX-2 fue mucho menor que los que no hacían meditación. En rojo están los que hacían meditación, disminuyó su activación del gen COX-2, el gen de la ciclosinasa 2, que es la proinflamatoria, ¿se acuerdan? Se disminuyó en los que hacían meditación significativamente más que los que no hacían meditación. Se midió esto en proteínas también, que está la medición de la proteína, es el control, ¿no es cierto? Y los que hacían meditación, en el segundo test, activaron mucho menos el gen COX-2 que los que no hacían meditación. Y eso lo podemos ver también en la proteína ya, y se ve que los que hacían meditación tuvieron mucha menor concentración de proteína COX-2 que los que hacían que los que hicieron meditación. La disminución fue mucho mayor en las personas que hacían meditación que los que no hacían meditación. ¿Ok? De tal manera que se muestra cómo está produciendo esto. ¿Sí? Hay muchas investigaciones más, pero no los quiero aburrir, ya estamos con el tiempo que nos viene avanzando, entonces quiero más bien tener un poco de tiempo para preguntas. Entonces la idea es que hay genes predisponentes para el desarrollo de enfermedad autoinmune, pero esos genes solos no producen enfermedad, tienen que interactuar con factores ambientales como infecciones, por ejemplo, la alimentación, la dieta que lleva a la disbiosis, que ocasiona también enfermedad autoinmune, pero importantemente tiene que ver con disfunción del sistema límbico. Interactuando van a dar la alteración del sistema inmune que va a llevar al ataque del tejido y eventualmente ocasionar lesión y muerte del sujeto. Toda la formación médica nos ha llevado a estudiar estos fármacos, ¿sí? Los inmunoreguladores, metotrexate, ciclopamida, prednisona, todos los agentes biológicos, todos los agentes inhibidores de tirosinquinasas, los que van a bloquear la replicación celular o la activación celular, bloquear las citoquinas, ¿sí? O bloquear otros mecanismos fisiológicos, ¿no es cierto? Para controlar el daño en el tejido, pero nadie se va al otro lado, cuando podríamos actuar, por ejemplo, ¿sí? En cambios en los estilos de vida, cambios dietarios, por ejemplo, que es tan difícil de lograr. La gente sabe que no debe usar alimentos tóxicos como alimentos azucarados, alimentos ricos en carbohidratos de fácil digestión, ¿no es cierto? Derivados de glucosa, derivados de harina de trigo, ¿no es cierto? O, por ejemplo, condimentos artificiales, glutamato monosódico, etcétera. O sea, hay varias cosas que debería hacerse, hacer ejercicio regularmente, eso actúa importantemente aumentando la producción de neurotransmisores que son favorables para un estilo de vida saludable, ¿no? Activando endorfinas que van a ayudar a mantener la situación emocional importante. O sea, se puede hacer cambios acá o vacunar, por ejemplo, contra gérmenes que pueden estar ocasionando enfermedades. Ya hay varias vacunas que se están utilizando, hepatitis B, le dije como ejemplo, o podríamos intervenir también a ese nivel en la disfunción del sistema límbico a través de las terapias mente-cuerpo que son tan bonitas, tan influyentes en la vida de los pacientes, pero que muchas veces los médicos ni siquiera conocen su existencia. Nunca se les habló durante la formación médica de que existen esas terapias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de biodescodificación, de biodanza, de imaginería guiada, de movimientos oculares? Y se han escuchado hablar de yoga, tai chi, que son también parte de las terapias mente-cuerpo, pero las otras que son tan bonitas, no ah, pero que no son conocidas profesionales. Y aquí nosotros hemos actuado, tenemos en el servicio de inmunorreumatología, aplicamos terapia mente-cuerpo desde hace muchos años ya, más de 10 años, hemos ganado premios nacionales e internacionales con trabajos realizados en este tema, hemos ganado concursos de residentes de reumatología con esta temática, pero no se expande eso, ¿sí? Necesita más difusión y necesita que más médicos tengan conocimiento de que existen, por lo menos no me crean, solo sepan que existen esas terapias y busquen información científicamente válida de todos los resultados favorables que están sucediendo con esas terapias. Miren, la Asociación Americana de Reumatología, ustedes saben que es bien dura para poder poner algo que no tenga pruebas fehacientes
de sus resultados. Y ya sacó la guía de el manejo no farmacológico de enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales está, por supuesto, todas las terapias mente-cuerpo, las terapias dietarias y otros tipos de ejercicios y otros tipos de terapias no farmacológicas. ¿Sí? Pero les aseguro que muchos, inclusive reumatólogos, no conocen la existencia de esta guía para el manejo de terapias no farmacológicas en arteritis reumatoidea principalmente. ¿Ok? Hasta aquí les quiero hablar y me gustaría encantado de poder responder algunas preguntas que ustedes tuvieran. ¿Ok? Muchísimas gracias, doctor Aguilar, por tan clara y excelente conferencia. Nos ha llevado a un mundo que por lo menos el suscrito no conocía y que estoy seguro a todos nos ha encantado. Si pudiera dejar de compartir pantalla, por favor. Muy bien. Veo que hay una mano ahí levantada hace rato. Entonces, vamos ahora, como siempre, a las preguntas. Para las preguntas, por favor, levantar la mano. Vamos a ver, está levantada la mano de Domitila, que ya puede hacerlo. Por favor, la doctora Domitila ya tiene la capacidad de poder hacer sus preguntas. Y a aquellos que quieran hacer preguntas, por favor, levanten la mano. Adelante, doctora Domitila. Prenda el micro y haga su pregunta. Como la doctora Domitila no ha aprendido su micro, Prende acá el la micro, doctora doctora. Laura Ernestina Moreno también tiene una pregunta, por favor. El doctor Chirinos también tiene pregunta. Levanten la mano, dar el uso de la palabra al doctor Chirinos, por favor, Ronald. Y también le vas a dar el uso de la palabra a la doctora Laura Ernestina Moreno Ibarra. Yo siempre prefiero que cada uno haga su pregunta porque yo leo y no lo voy a hacer tan bien como que lo hagan ustedes. ¿Listo, doctor? ¿Listo ya? Doctor Chirinos. Doctor Chirinos, ¿puede prender su micro? ¿Sí me escuchan? Por Sí, supuesto, perfecto. Le Eduardo, escuchamos, adelante. doctor. Para Hola, los que no Pepe. lo conocen, el doctor Chirinos es Sí, médico neumólogo y ha sido Claro, sí, jefe sí. de medicina interna Pepe, qué del gusto. Hospital Hola. Casimiro Ulloa, la asistencia pública de Lima, trasladada a Miraflores. Adelante, Eduardo, por favor. Un gusto que estés con nosotros. Hola, Pepe. Es un gusto escucharte, Pepe. Siempre, siempre he sido un admirador porque me has enseñado Ujú. mucho. Ok. La conferencia realmente eh, trae un tema de que realmente no lo manejamos, o sea, no está en nuestra práctica diaria, como se dice, en nuestra memoria de trabajo, como dice la neurociencia. Y obviamos muchos conceptos y a veces la ciencia básica no la revisamos y tú estás ya haciendo el nexo entre lo que es la ciencia básica y la ciencia clínica. Y de hecho, como tú bien lo has presentado, tiene pero para rato. O sea, es decir, para seguir presentando y dando, tratando de explicar algunas cosas que uno observa. Mira, Pepe, realmente tengo varias preguntas, pero mira, primero, respecto a Pregunta por la pregunta, por inmunidad, favor, Eduardo. ya, respecto a la inmunidad adaptativa, ¿tú podrías profundizar algo en la conexión ontogénica derivada del ectodermo de la placa neural? Específicamente, ¿cómo influye esta raíz embrionaria común en el desarrollo sincrónico de la arquitectura neuroendocrina y la modulación de los nichos inmunológicos, que tú muy bien lo has presentado, estableciendo así un eje de comunicación que ahí nos expones? Cómo lo asocias? Porque la placa neural empieza a desarrollarse y acompaña absolutamente a todos los órganos cuando uno ve el desarrollo biológico. Así es, doctor, tienes totalmente la razón. Eh,
nosotros nos formamos a partir de una única célula. Se une mitad de información genética que viene en el óvulo de la mamá y mitad de información genética que sale del espermatozoide del papá. Esa combinación va a dar origen a una célula totipotencial que va a dar origen a todo la placenta y todo el feto que se desarrolla. Y a partir de ahí se va a comenzar a desarrollar las tres capas ectodérmica, mesodérmica, endodérmica, que va a dar lugar a todas las estructuras que nosotros tenemos. Y coincidentemente, toda esta parte del sistema inmune, la parte estructural, la infraestructura donde se desarrolla, y la parte neural derivan del mismo progenitor, del mismo origen. Y más bien las células sí derivan de otro estrato, pero generados, incubados, desarrollados en ese entorno de la capa ectodérmica que les da todo el background para su desarrollo. De tal manera que la relación es totalmente íntima, ¿sí? Y sobre todo en algunas partes específicas que son las que comandan la regulación de otras estructuras. Como mencionaba, el sistema límbico es parte del cerebro, es parte de toda la estructura funcional del cerebro, que va a controlar todo el resto. Hemos mencionado solamente las principales líneas, pero como les mencioné ahí, regula toda la producción de neurotransmisores. Los neurotransmisores tienen que ver, acuérdense que el sistema nervioso autonómico, el sistema troncal, maneja nuestra vida. A nosotros nos enseñaron que el sistema troncal nos permite la respiración y uno no puede decir no respires, o el latido cardíaco y uno no puede decirle al sistema no latas corazón, no puede, ¿no es cierto? Pero regula mucho más. Por ejemplo, si yo voy a dar un paso hacia adelante y piso una piedra, mi sistema autonómico del pie reconoce la alteración de la estructura del piso y me va a mandar una señal para que yo haga la contracción del ligamento cruzado anterior y relajar el ligamento cruzado posterior, interno, ¿sí? ¿Yo ordené eso? ¿Mi cerebro cortical ordenó eso? No, todo fue troncal, ¿sí? Autonómico. Todo eso es autonómico. Digamos, cuando yo como el alimento, me como un alimento, el sistema intuye que en ese alimento va a venir vitamina calcio. Y como va a venir calcio, yo necesito tener en el epitelio intestinal, en el borde del cepillo intestino, necesito tener vitamina D para poder absorber el calcio. Si yo no tengo vitamina D en el borde del cepillo del intestino, por más de que consume el calcio que quiera, no lo voy a absorber. Y la vitamina D3, que es la funcional, es una molécula muy inestable, por lo cual el organismo lo guarda en el depósito, que es el tejido adiposo principalmente, menos en el tejido muscular. En el momento en que yo veo corticalmente la comida, troncalmente, mi sistema troncal está movilizando vitamina D desde el depósito del tejido adiposo hasta el borde del cepillo del intestino para absorber el calcio. Y una vez que pasó el alimento, vuelve a regresarlo al tejido adiposo para que se mantenga y se degrade lo menos posible, porque la vitamina D3 es muy inestable, ¿sí? ¿Yo ordené esa movilización? No, fue el troncal. Se dan cuenta que el troncal maneja todo, también maneja cómo vamos a sentir las cosas, ¿sí? Cuando ustedes ven en la enamorada, se les pone la piel de gallina, ¿sí? O peor, si ven a la chica o al chico que ustedes quisieran, pero que no les hace caso, la piel se les pone gallina. Ustedes le ordenaron que se produzca la erección de los folículos pilosos. No, troncal. Todo eso fue troncal. Se dan cuenta que el troncal maneja todo junto con el límbico. Eso explica por qué este juego de troncal y límbico maneja todo nuestro sistema. Y es por eso que ustedes tienen una emoción brusca y de pronto ¡puc!, se les dispara la presión arterial. Llegan a un consultorio de algún centro y dicen, tiene hipertensión. No, pasó el evento emocional, al día siguiente le toman, la presión está normal, pero el médico ya le colocó hipertensión, ya le inició tratamiento. O tiene una discusión la señora con el señor por un tema determinado
Se molesta, la señora se pone mal, va a la emergencia, le toma una glucosa y está en 160. Y le dicen, señora, usted tiene diabetes mellitus y toda su vida tiene que tomar un antidiabético. No, le miden 3, 4 días después cuando ya está emocionalmente tranquila y su glucosa está normal. ¿Por qué? Porque la emoción alteró todo el sistema, ¿sí? Entonces, esto que tú mencionas, que la parte de la derivación ah, ah, este, embrionaria tiene que ver con todas esas interrelaciones, sí, totalmente, y todas están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque derivamos de una sola célula que se formó por el espermatozoide y el óvulo de la mamá, y de ahí han salido todas las demás, y todas están intercomunicadas, aunque no lo creamos, y la evidencia científica actualmente lo demuestra, ¿sí? Entonces, ese es Sí, un tema muy interesante. Ok, ¿alguna otra pregunta? Sí, ya. para no extenderme mucho. Otra pregunta. Sí, Considerando que el aprendizaje y la experiencia, como este intercambio académico que estamos teniendo, generan cambios inmediatos en la conectividad sináptica y la expresión génica, a mí me da la controversia en lo que has planteado. ¿Cómo sostienes que la personalidad es un determinante estrictamente genético? Mira, desde la neurociencia cognitiva, si la plasticidad cerebral permite que el entorno reconfigure la respuesta del sistema límbico, ¿no sería más bien que este aprendizaje biológico sea el verdadero modular de la homeostasis sistémica y la autotolerancia? Eh, te digo esto porque realmente si la personalidad fuera 100% genética, entonces la educación médica y la psicoterapia serían biológicamente poco útiles. claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como mencioné, hay genes de la personalidad. Sí, he dicho claramente, hay genes de personalidad, pero la personalidad tiene un componente epigenético muy importante. Ese componente epigenético lo va a dar el tipo de relación que tiene con los padres, más adelante, el tipo de relación que tiene con los amigos, más adelante, el tipo de relación que le va a suceder en la vida, en el trabajo, en la calle, etcétera, etcétera. Todos esos son factores epigenéticos que van a modificar totalmente la formación de la respuesta que va a tener un sujeto ante un evento determinado. De tal manera que lo que dice es totalmente cierto. No solo son genes, quizá la parte epigenética es más fuerte que los genes inclusive para la formación de la personalidad y lo que quede registrado en su sistema límbico. Hay gente que puede tener una violación y nunca va a ser enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque su personalidad, en base a todos estos factores moduladores, generó una resiliencia muy buena, que superó eventos emocionales de ese tipo. Y no hacen enfermedad autoinmune aunque tenga eventos emocionales muy fuertes. Y otros con eventos emocionales menos fuertes van a desarrollar enfermedad autoinmune por su base de personalidad y de recuerdos en el sistema límbico. ¿Sí? Definitivamente eso es así, hay unas interrelaciones, por eso es que podemos intervenir. Y por eso es que la terapia mente-cuerpo puede modificar y modifica, ojo, no modifica solamente la personalidad y cómo esa personalidad reacciona ante los eventos emocionales externos, sino que modifica el funcionamiento de muchos de los órganos y de los sistemas del cuerpo, ¿sí? Modifica todo, de tal manera que sí tenemos oportunidad de intervenir. Quizá una de las enfermedades menos terapéuticamente abordables dentro de enfermedad autoinmune es la esclerodermia. Es una enfermedad que puede ser bastante mala, pero los fármacos mayormente no funcionan. Muy poco capacidad de funcionar fármacos para esclerodermia cuando es severa. En cambio, lo que tenemos de experiencia aquí en el hospital, la terapia de mente-cuerpo funciona mucho mejor que los fármacos. Y eso viene de información mucho, mucho más antigua, donde las terapias mente-cuerpo también se pueden aplicar sin tener conocimiento que son terapias mente-cuerpo. Digamos, una misa de sanación es una intervención mente-cuerpo, ¿sí? El Mira, personaje que hace esa intervención tiene conocimientos de su intervención, pero no sabe que está haciendo terapia mente-cuerpo, pero la está haciendo. Está impactando en su sistema límbico para modificar ese entorno que le estaba causando problema y le ayudó al paciente. ¿No es cierto? Ustedes han visto, hay una película que se llama Mi Otra Yo. Les sugiero que lo vean, está en Netflix, donde una doctora
no creía en las terapias de ese tipo, mente-cuerpo, de tipo, esta película sobre eh, familiares, se me fue el nombre. Am, ¿Alguien se acuerda? Se llaman am, este, mm, constelaciones familiares. Eso de constelación familiar. Una doctora que no creía absolutamente, pero se ve forzada a ir por una amiga y comienza a ver cosas raras que le interesan y después se da cuenta que había algún fondo real. Al final ella se queda comandando todas esas constelaciones familiares. Sí, es una película, por supuesto, no tiene nada que ver con la realidad, pero ojo, tiene que ver, tiene muchas cosas que yo las he visto en terapias de tipo constelaciones familiares y son interesantes, ¿sí? Eh, de tal manera que hay capacidad de poder influir, ¿no? Ojalá eso haya Pepe, respondido a su pregunta. Sí, sí, ya ahora sí, claro, está un poco más claro, entendiendo que la arquitectura del sistema límbico y la corteza prefrontal poseen una plasticidad moldeada por el aprendizaje y los determinantes ambientales, ¿de acuerdo? Como tú lo has planteado ahorita. Pero hay algo, la última pregunta es, lo que me ha llamado la atención es cuando hablaba sobre el estrés. Mira, viendo la emocional, ¿no? epidemiología, sí, el estrés, el último punto que trataste en Estrés tu emocional, exposición, porque es estrés celular estrés también, ¿no? emocional, claro. Emocional, claro. Exacto. Mira, desde la epidemiología y la inmunología adaptativa, hay un fenómeno de causalidad bidireccional. Sí, Si bien el estrés psicógeno puede preceder a la disfunción inmune, sin embargo, la respuesta inflamatoria ante una infección, imagínate un resfrío común, actúa per se como un estresor biológico que activa el sistema eje límbico hipotalámico. ¿Cómo tú diferencias, en términos de determinantes biológicos, qué evento es el primario en la génesis de la autoinmunidad y cómo evitas el sesgo de considerar el estrés únicamente como causa y no como una consecuencia de este proceso patológico? muy buena pregunta. En realidad probablemente son bidireccionales, ¿no? Y el estrés, am, hay un montón de investigaciones que demuestran el rol que tiene el estrés sobre la regulación de la respuesta inmune. Ustedes saben que hace muchos años ya Cayetano Heredia, la gente de Tropicales, muy bien, digamos, prediciendo esto, hace muchos, más de 40 años creo, no sé si se acuerda, Tito, publicó Tropicales un estudio que decía que hay una asociación entre depresión y tuberculosis. No se podría decir si Perdón, tuberculosis, perdón, perdón. No lo publicó Tropicales. ¿no? Lo ¿Quién publicó fue? el doctor Achinelli con el doctor León Achinelli. Parúa. Ah, ya. Y te cuento cómo fue Uy, la disculpa, te historia. estaba quitando autoría. No, no, a Disculpa, mí no disculpa. me interesa que me quites autoría, porque acá lo importante es que al que se le ocurrió eso fue al doctor León Barúa. Miren, yo Ya, ahora que dedico muchísimo tiempo a revisar y a entender, es fabuloso lo que tú has presentado hoy día, que nos obliga a todos nosotros a darnos cuenta que no sabemos y que debemos de ir entendiendo lo que está pasando. Sí es. Entonces, el doctor León Barúa, que era un extraordinario clínico, yo venía a Lima cada 15 días de Tarma a ver a mi enamorada y a reunirme con León Barúa. Entonces León Barúa me dice, Roberto, él era muy respetuoso, él nunca me dijo Tito, siempre Roberto. Me dijo, Roberto, hemos visto que los pacientes que tienen tuberculosis tienen más depresión que la población general, tanto de sanos como de enfermos de otras causas. Entonces les dije, doctor, lo podemos hacer en Tarma. En Tarma estaba el doctor Félix Mallorca Soto. Cuando ustedes vayan a la ciudad donde hay un mausoleo al medio, entre un gran hotel y un hospital, llegaron a Tarma. Así construyó Odría su ciudad, mejoras para la ciudad que al final lo fastidiaron mucho cuando tú haces cosas sin ton ni son. Odría construyó un hospital que hasta ahora no llega a ser totalmente ocupado. Y entonces, en ese hospital trabajaba el doctor Mallorca y él tenía hospitalizados a gente que venía de la selva central
para recibir su tratamiento de tuberculosis tipo sanatorial. Hicimos un estudio en el que los equiparamos por trabajador manual, trabajador intelectual y por edad y sexo. Y que lo que resultó fue que los que estaban menos graves, que eran los tuberculosis, que en su mayoría venían de la selva, y lo que tenían era una hospitalización de tipo sanatorio, porque en los sitios donde ellos vivían no llegaba al programa de tuberculosis, porque no había en esa época ni centros de salud. Estas personas tenían los valores de una evaluación de depresión, que era el Symptom Checklist de Drogatis y colaboradores, más altos sus valores que los pacientes internados por enfermedades agudas, que eran más severas para el paciente. O sea, no era que fuera que el paciente tuberculoso estuviera más enfermo, sino el más enfermo era el no tuberculoso, pero tenía más altos estos valores. En estas reuniones que teníamos con el doctor León Barúa, él aparte era un apasionado de la historia de la medicina y dictaba las conferencias sobre historia de la medicina a los estudiantes de Cayetano. Y lo que sucedió fue que un día vengo a Lima y me dice, Roberto, mira, y me enseña un libro que se titula El Tratado de la Ocultación Mediata, que es el libro donde el sabio Laennec, el año 1816, pone las observaciones del empleo del estetoscopio, que Laennec se tomó el trabajo de relacionar lo que él escuchaba con los hallazgos patológicos. Esto llevó a que él tuviera tuberculosis y falleció él finalmente por esta enfermedad. Lo criticaban mucho los médicos de su época, pero Laennec tenía más adentrado que cualquiera de nosotros el servicio a los pacientes y por eso no le importó contagiarse. Y en este libro hay toda una paginita que está dedicada a describir lo que Laennec encontró atendiendo a un grupo de monjas de clausura. Él encontró que este grupo de monjas se renovó durante los 10 años en que él describe 2 y 3 veces, porque a esta monjita les dio tuberculosis y salieron del convento. Pero encontró que había un grupo de monjitas que no les daba tuberculosis. ¿Quiénes eran? La superiora, la cocinera, la que trabajaba en la huerta y la que era la única que le permitían salir de vez en cuando a hacer las compras. Y yo no me voy a olvidar de eso. Y lo interesante de esta observación de León Barúa es que se publicó en la revista Diagnóstico el año 1981 y en la literatura occidental recién aparecen artículos después del año 2000. O sea, esto fue un avance de 20 años. Y eso marcó el que yo relacionara depresión con tuberculosis, no solamente en el problema de que se presentara más depresión en los tuberculosos o más tuberculosis en los deprimidos, en poder enfocar este tratamiento a las personas. Aprendí, por ejemplo, que tú no puedes dar a un tuberculoso cualquier antidepresivo. Los tricíclicos son los antidepresivos más eficaces. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero es que los tuberculosos que tienen enfermedad, la gran mayoría lo hacen no porque tengan contacto con un enfermo o porque tengan SIDA, sino fundamentalmente porque están deprimidos. Y es necesario tratar la depresión por 2 razones. Se mejora el sistema inmune con tratamiento antidepresivo y además se disminuye la capacidad que tienen estos pacientes de abandonar el tratamiento. Y aquí aprovecho para hacerte una pregunta, Pepe. Los tricíclicos mejoran el rendimiento de los macrófagos. ¿Podrías un poco comentar cómo sería este factor? Porque se ha encontrado que de los tricíclicos el macrófago es mucho más potente. Claro, cómo no. Solamente resumiendo para lo de tuberculosis y depresión, que como, disculpa, tú lo has descrito inicialmente, pero ahí se planteaba la asociación, pero no sabía cuál es cuál. En el mundo actual sí ya sabemos. ¿Sí? Va para los 2 lados. Ah, claro, es para los dos lados, pero principalmente la depresión disminuye la respuesta TH1. Al disminuir TH1 es la principal defensa contra tuberculosis, Así entonces es. se produce mayor chance de que desarrolle tuberculosis. Y ahí viene la respuesta de tu pregunta. La respuesta TH1 produce interferón gamma y la principal función de interferón gamma es activar el macrófago y por lo tanto que el macrófago tenga mayor capacidad de búsqueda, mayor capacidad de detectar al patógeno, mayor capacidad para fagocitarlo y mayor capacidad para destruirlo en el intracelular,
que el macrófago tiene deficiencia en destruir al micobacterio en el intracelular, porque el micobacterio tiene más de 20 mecanismos de inhibir la muerte dentro del macrófago. Entonces, el hecho de que se diferencie TH1 adecuadamente hace que por lo menos no logre eliminar el micobacterio, pero mantiene al sujeto sano, sin enfermedad. Y eso es tan válido que la depresión induce de falla en la dirección TH1, que actualmente en el programa, no sé, tú eres más experto en eso que yo, pero en el programa está el manejo de depresión, digamos, obligatorio, por el hecho, como has dicho, que mejora la respuesta del paciente, porque mejora la respuesta inmune por un lado, y por otro lado, disminuye la tasa de abandonos del tratamiento, de tal manera que algo que es teórico se aplica en la vida real porque se conoce un poco más los mecanismos ahora. El primer Este, estudio que se hizo en el mundo asociando abandono y depresión también lo hicimos nosotros hace como 30 años. Ese que te estoy hablando ya va a cumplir 50, este año 81, son 20, dentro de poquito ya son 50 años. Encontramos que cuando tú tienes un buen programa de tuberculosis, y acá quiero hacer un paréntesis, los peruanos somos tan ingenuos, por no usar otra palabra, que nunca creemos que podemos hacer cosas buenas, ¿cierto, Pepe? Solo lo creen cierto, cholos. Yo total. me mato de risa, ¿ya? Y entonces, lo que nosotros creemos, que lo que tenemos nosotros es igual en todas partes. Disculpen, programas de tuberculosis con abandono menos del 10%, el Perú es uno de los pocos países que lo tiene y a nivel nacional. Acá nosotros queremos tener, como tuvimos en la época de oro del programa, que desgraciadamente ahora no esta etapa, por diferentes razones, no la tenemos. Me acuerdo que en Lima Norte el porcentaje de abandonos era 2%. 2% de abandonos para más o menos 8.000, 9.000 pacientes por año. Una cifra fabulosa. Eso lo logramos porque había un muy buen programa y cuando tú evalúas las causas de abandono, cuando el programa no es bueno, la primera causa de abandono es el problema de los servicios. O sea que los servicios son tan malos que hacen que el paciente abandone. Nosotros tuvimos un hospital en esa época en que se cumplían las normas que se seguían dadas por la Organización Mundial de la Salud, que eran tan ingenuas, por no usar una palabra más dura, que obligaban a que el personal se pasara horas de horas separando las pastillas por pacientes. Y en este hospital se hizo un gran complejo de cajitas que iban en armarios. Entonces, el personal primero tenía que poner las medicinas para cada paciente, porque ellos decían, si le falta a un paciente no se puede tomar del otro, lo cual es una locura. Y entonces, primero había que sacar las pastillitas y ponerlas en las cajitas. Y segundo, había que sacar la cajita para cada paciente. Imagínense la cantidad de horas que se gastaban. Y entonces, ese fue cuando yo hacía las visitas a los diferentes hospitales de Lima Norte, que eran 14 hospitales y 236 centros de salud, fue el único sitio donde el porcentaje de abandonos era 20% y tenía más personal que cualquier establecimiento de salud del Lima Norte, incluyendo el Hospital Cayetano, donde el porcentaje de abandono será por un montón de años. No abandonaba a nadie. Y simplemente era 20. Pero eso era en un solo establecimiento. En el resto, el promedio, contando ese, era 2%. Lo que voy es que como esto no ocurre en otros países, ellos describen que la mayor causa del abandono es por problemas de los servicios, que en el Perú no ocurría. Entonces, cuando tú no tienes problemas de los servicios de tuberculosis, como ocurre en nuestro país, la principal causa de abandono es la depresión, no otra, sino la depresión. Y acá viene la pregunta. La depresión es lo que hace también que ustedes en reumatología, en los pacientes con enfermedades autoinmunes, abandonen el tratamiento. ¿Es un factor importante? Yo creo que es el mayor. Sinceramente creo que es el mayor factor y no se le evalúa. Aquí hay una pregunta, antes que me gane el No, tiempo, que acá tienes tú ya la doctora Laura, bueno, Domitila Marmolejo tiene una pregunta. un ratito antes que se pase, aquí me Ya, hacen una pregunta, Blanca Mallorca. ¿El vitiligo también puede ser desencadenado por estrés? Totalmente, doctora. Y ahí hay un experimento que han desarrollado los japoneses muy interesante. ¿Qué han hecho? Han construido piel artificial con folículos pilosos
todo artificial, ¿sí? Y les han colocado neurotransmisores. Entonces, cuando le colocan neurotransmisores de tipo adrenérgico, o dopaminérgico primero, dopaminérgicos, la hormona de la felicidad, de la tranquilidad, ¿no es cierto? Dopaminérgicos, estos neurotransmisores actúan estimulando las células madre que están en todos los tejidos, y esas células madre van a producir factores de crecimiento, epidermal growth factor, vascular endothelial growth factor, que estimulan a los melanocitos, por un lado, para que sinteticen su pigmento y tengan el color de la piel, ya a los folículos pilosos, a la capa basal de los folículos pilosos para que crezca el pelo. Pero si yo le pongo neurotransmisores de tipo adrenérgico, que son de las personas estresadas, intranquilas, preocupadas, estos neurotransmisores adrenérgicos no solamente no estimulan a las células madre locales, sino que le inducen apoptosis a las células madre. Y de esa manera ya no hay estímulos para el melanocito, y esto ocasiona que pierda su capacidad de producir el pigmento y aparecen las zonas de vitiligo. De tal manera que el vitiligo claramente es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Importantemente tiene también un origen de tipo emocional, algún factor ¿cómo se dice?, de expresión externa es lo que está dándole el problema al paciente, que está originando la autodestrucción de sus melanocitos para tener las zonas depigmentadas. Tú me decías algo, Tito, No, sí. no, aprovecho de lo que tú estás comentando. Si puedes comentar un poco sobre los trabajos pioneros del doctor Shinya Yamanaka de la Mm. Universidad de Kioto, que él a partir justo ya que hablas de piel, de una célula de piel, logra transformarla en una célula madre. Y cómo eso tiene que ver con lo que tú acabas de explicar, porque antes no se pensaba que una célula de piel o de cualquier órgano, este sistema pluripotente que tenemos, que lo lleva a producir células madre y por tanto poder recuperar cualquier daño que uno pueda tener en el organismo, como lo que tú acabas de mencionar, que es la enfermedad vitíligo. Sí, bueno, su descubrimiento ha sido muy importante, eh, por el hecho de que se llega a conocer los genes que regulan esta modificación de una célula stem, una célula madre tisular, una célula madre de un adulto, de una célula madre del óvulo fecundado, que es lo que va a formar tanto la placenta como todo el feto completo, ¿no? Entonces, esa célula madre del óvulo fecundado tiene toda la potencialidad, y a través de activación de determinados genes comienza a perder algunas propiedades y comienza a desarrollar órganos específicos, por ejemplo, y ganando activación de algunos genes. O sea, ¿cuáles son los genes que regulan este proceso? Eso es lo que le mereció el premio Nobel. Y eso es lo que se está trabajando actualmente a partir de células tisulares, tejido de adulto, se logra modificar la activación de esos genes, ¿no?, que se llaman las células madre inducidas, para tener propiedades mayores que la que tiene una célula madre tisular, y para producir eventualmente órgano completo, ¿no? Eso se está trabajando y es la medicina del futuro. Perfecto. Ya no va a requerir trasplante de órganos, simplemente yo voy a generar, obtener una célula madre de un tejido adiposo, lo que más se obtiene, y modificándole los genes, que ya se está haciendo importantemente, generar órganos completos, ¿no? Activándolos en forma diferencial. Sí, dime. Por favor, la doctora Laura Ernestina Marmolejo, si puede prender su micro, y la doctora Nancy Feijó también. Ya, doctora Laura Ernestina, adelante, por favor. Y buenas noches, doctor. Pues muchas gracias por la plática. La verdad que se me hizo muy interesante el tema y más ahora con lo que nos ha explicado, ¿no? Cuánto influye el estado de ánimo. Yo hoy que veo estudiantes de medicina, pues hoy veía a una chica que temblaba, ¿no? O sea, de esa de que están ansiosos, nerviosos y siempre les digo, a ver, cuando estemos pasando visita, pues no traten de controlarse y no estarse moviendo. Entonces, hoy nuevamente me decía, dice, cuando la veo, me acuerdo que debo de no estarme moviendo. Le digo, sí, le digo, porque es importante, pues, que usted no se torne de esa manera. Entonces, ella
me decía, dice, es que estoy ansiosa y depresiva, ¿no? Y así abiertamente a sus compañeros. Entonces yo decía, ¿cuán, cuánto ha aumentado pues este tema de la depresión y la ansiedad? A lo mejor antes estaba encubierto, ¿no? Y sí ocurría, pero ahora yo lo veo que es como más frecuente, ¿no? Ahorita pues hablo del personal de salud que se está formando como los estudiantes, pero pues en la consulta de pediatría, yo veo pediatría, pues hacía por cual más pequeño o adolescente, pues siempre están hablando como de esta situación, ¿no? De la ansiedad, la ansiedad, la ansiedad. Y yo lo veo que pues con lo que usted nos explica, pues potencialmente pues tienen riesgo de pues de esas alteraciones que nos ha comentado. Ahorita fue algo que me saltó a la mente. Pero mi pregunta era, Em, acá en México se ocupan mucho colorantes artificiales que según estos son derivados azoicos del petróleo, como la Mm. tartrazina, que es el amarillo 5. Yo investigando y leyendo, pues veía que los pacientes asmáticos pues son más susceptibles a hacer broncoespasmo porque la molécula de la tartrazina tiene un aspecto parecido a la molécula de la aspirina, ¿no? Que en los pacientes asmáticos también podría darles pues alguna repercusión. Pero mi pregunta es, ¿usted ha visto si este tipo de colorantes de la industria alimenticia y puede causar enfermedades autoinmunes o esa disfunción que habla del sistema límbico? Ya, muchas gracias por su pregunta. Voy a tratar de responder lo más corto posible, pero la respuesta es larga, ¿no? Y yo sé Sí, que la hora gracias. ya está avanzada, pero lo más No, rápido sigue posible. nomás, que Dos todavía cosas, tenemos media hora, Pepe. ya, Tranquilo, que está dos interesantísimo. cosas. Dos cosas. Primero, lo que usted me decía, a los alumnos de por las carreras médicas, medicina específicamente, no se les habla de este tema. Entonces ellos nunca escucharon la importancia que tiene el sistema límbico, el sistema emocional sobre el desarrollo de enfermedades. Y no solo enfermedad autoinmune, ¿ah? Un montón de otras enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera. Pero digamos enfermedad autoinmune. O sea, no les enseñaron la relación directa que hay. ¿Sí? Sí, Segundo, no les enseñaron cómo preguntar preguntas del entorno emocional íntimo. Usualmente son situaciones emocionales íntimas que no es fácil preguntar. Y si no le enseñaron, no lo va a preguntar porque no sabe cómo preguntarlo. Y si por ahí le pregunta y le da una respuesta, no sabe qué hacer con la respuesta. Y si al haber mencionado algo de una situación emocional interna muy íntima, la persona entra en descontrol, comienza a llorar, a gritar, ¿qué hace? Corre a buscar un diazepam. ¿Se dan cuenta? O sea, al médico no le enseñaron la íntima relación que hay con todos estos problemas, no le enseñaron cómo preguntar, no le enseñaron qué hacer con la respuesta que obtenga y no sabe qué hacer en una situación de descontrol. Entonces, ¿para qué va a preguntar? No le preguntan simplemente, pero a los residentes yo les enseño cada vez. Llegamos y me dicen, no, no hay ninguna relación. Le comienzo a preguntar y le saco un dato que usualmente hace llorar al paciente. Y ahí ven ustedes la fuerte componente que está teniendo esta parte emocional en la generación de la enfermedad. ¿Sí? Esa era la primera parte. Y la segunda me decía sobre, ¿qué era? tartracina, colorante amarillo. Uy, ahí estamos en un problema muy serio. Aquí tenemos un congresista, no congresista, pero fue congresista, ahora está postulando por un partido también para el Congreso, el doctor, ah, ¿cómo se llama el doctor? No me acuerdo su nombre ahorita, pero él ha hecho un estudio muy interesante sobre los contaminantes de los alimentos, ¿sí? Y ha ¿Bustamante? encontrado, ¿cómo? ¿Bustamante no? Jaime Delgado Delgado, ya me acordé, Ya. sí, Jaime Delgado Delgado. Él está postulando actualmente, por si acaso, con su voto ahí, él ha hecho un estudio hace varios años sobre la contaminación de alimentos y encontró gran proporción de contaminación con herbicidas, insecticidas y un montón de otros contaminantes, en los alimentos. Colorantes prohibidos se están usando y están en los alimentos. Quizá lo más representativo fue la cebollita china, que tenía 9000 veces más concentración de un contaminante que está prohibido ya, pero se usa. Y lo más triste para el peruano fue que estos mismos proveedores que proveían los supermercados de estos alimentos contaminados
el producto que exportan no tiene contaminantes. Eso sí era para llorar. O sea, al exterior mandan productos no contaminados, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque ya le van a controlar y le van a devolver el contenedor. O ya lo van a destruir. Actualmente ya han tomado la opción de destrucción. En cambio, aquí nadie les controla, por lo tanto, meten lo contaminado, ¿sí? Y esos contaminantes desencadenan enfermedades, por supuesto, enfermedades autoinmunes también. Específicamente sobre algunos colorantes de alimentos y algunos colorantes de paredes, de ropa, etcétera, hay la idea de que sí genera enfermedad autoinmune. No tenemos la prueba porque no se han hecho los estudios, pero nosotros vemos constantemente pacientes que vienen con dermatomiositis, que vienen con enfermedad mixta de tejido conectivo y que han trabajado en, por ejemplo, colocar estos insecticidas en las chacras, ¿no? O sea, estos aparatos que bombean y bota el insecticida, por supuesto le está contaminando por la vía aérea y por la piel también, y años después desarrolla enfermedades autoinmunes severas, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, no podría decirles que este producto está asociado con tal enfermedad. No tengo esa información, no creo que haya la información, pero de que tenemos la sospecha que sí lo produce, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Doctora, ya que usted está en México, yo le puedo decir que acá en nuestra universidad ya no estamos haciendo estudios, pero hubo un estudio, por lo menos hubo más de uno, en que se encontró que la depresión entre los estudiantes de medicina iba entre 40 y 60% durante el año, los años de la carrera, doctora. O Sí. sea que es un valor bien alto y los chicos sufren. Yo alguna vez he tenido que mandar al delegado de la promoción que fue allá de inmediato al hospital que tenemos al lado del hospital universitario, que es un hospital psiquiátrico, el delegado Nouchi, a que buscara a uno de los profesores porque resulta que el muchacho había tenido hasta ideación suicida, nunca intento, pero sí ideación. Y lo peor era que su padre era médico, su tía médico y su abuelo médico, alguno incluso autoridad de nuestra universidad. Pero nadie se había dado cuenta que el chico tenía depresión. Él se ha tratado y lo que le puedo decir es que cuando se encuentra conmigo, para el carro y se baja para darme un abrazo. También Mm, he tenido lo contrario. Este chico hasta ahora me abraza, gente que me ha denunciado por haberle dicho que estaba deprimido, porque la depresión se diagnostica mirando, doctor. Usted mire, tiene una cara terrible. Un chico que no sí. se bañaba y que resulta que tenía un cáncer que ya estaba aparentemente en control y lo veía tan desaliñado con una depresión terrible que le dije, mira, si tú no crees, yo me arrodillo acá delante de las enfermeras para que veas que vayas al psiquiatra. Si vas y no tienes depresión, no pasó nada, pero si tienes, ganaste. Me denunciaron y lamentablemente yo lo seguiré haciendo, doctora, así me sigan denunciando porque la depresión puede matar a la gente. Eh, Infelizmente, y aprovecho para usar lo que ha comenzado hoy día el doctor Aguilar, el año pasado tuvimos una reunión en que tuvimos a un sacerdote y al doctor Matos sobre el problema de la antepasado, perdón, sobre la depresión entre, más que la depresión, los suicidios entre trabajadores de salud. Y la conclusión a la que llegamos todos es que uno no puede predecir quién es el que se va a suicidar. Pero aquí participó la hija del doctor Matos, Claudia, que ha sido exalumna de nuestra universidad, que ella es genetista y ella ha trabajado y tiene mucha relación con universidades canadienses. Y ella comentaba que en Canadá lo que ellos habían llegado a la conclusión es que la única forma de evitar suicidios es tener meditación, que era lo que el doctor Aguilar ha mencionado. O sea, las personas que hacen meditación de cualquier tipo, budista, cristiana, maometana, lo que ustedes quieran, 10 a 15 minutos al día, se protegen de poderse suicidar. Y realmente que eso es otro de los problemas terribles que tenemos asociados con la depresión. Porque hay personas, yo he tenido una de mis alumnas que se tiró de un tercer piso y después la chica estaba en silla de ruedas. Cuando yo la he visto en el hospital, me acerqué a verla y la pobre tenía una cara de deprimida terrible en su silla de ruedas empujada por su íntima amiga. Y entonces
Le digo, tú estás deprimida. No, doctor, yo no estoy deprimida. La miro a su compañera y me dice, doctor, hace meses que lo estoy diciendo. Doctor, pero ya has comenzado a estudiar. Sí, doctor. Y no te ha visto el psiquiatra. Y en ese momento pasaba el doctor Ever Kruger, que es un gran psiquiatra, y le digo, Ever, un favor. Él llega y le dice, por ejemplo, que se llamara Juanita, qué gusto de verte. Supongo que esta chica ya estará en tratamiento. Menciono esto para que vean que la depresión, como muy bien ha mencionado el doctor Aguilar, y usted lo recalca, doctora, es un problema terrible y más entre los médicos y trabajadores de salud. Y lo peor, que los peores pacientes somos los médicos, porque yo no sé por qué. Si yo tengo depresión, si tengo diabetes, tengo diabetes. La depresión es una enfermedad como la diabetes. ¿Qué problema hay de tener una depresión? Pero acá mucha gente lo ve mal. Felizmente la mayoría de estudiantes y médicos lo ven bien, y a veces un pequeño empujoncito para que comiencen el tratamiento les puede arreglar la vida, como este señor que cuando me ve para el carro donde sea y se baja a darme un abrazo. Lo del abrazo es lo de menos. Lo para mí más interesante es que este hombre puede trabajar, es un extraordinario médico y podía en este momento él haberse suicidado, como ha ocurrido con otros estudiantes y otros colegas. Ese es un problema que tenemos los médicos y trabajadores de salud, en que por favor, así te denuncien, si a ti te parece ayudar al otro, a veces así pasa. Pero se lo quería mencionar. Y referente Ok. a depresión y infección tuberculosa, hicimos un trabajo con internos en que encontramos que los internos que tenían infección tuberculosa tenían más valores de escalas de depresión que los que no tenían infección tuberculosa, lo cual corrobora lo que decía el doctor Aguilar, que la tuberculosis viene cuando uno tiene la depresión. La depresión baja la inmunidad, por tanto te infectas más hacia más tuberculosis. Ok. Tenía la pregunta de Nancy Feijó. Por favor, doctora Feijó, si puede usted prender su Gracias. micro, ¿no, doctora? Acá encantados de que usted participe de México, un país hermano muy semejante al Perú. Nancy Feijó, doctora, por favor, puede prender su micro. La doctora Claudia Chira tiene una linda pregunta. La doctora Chira, Claudia Chira, si puede, por favor, levantar la manito para que Rona la pueda hallar. Ya, doctora Chira, ya está de coanfitriona. Prenda su micro y haga su pregunta, por favor, doctora Chira. Doctora Chira. Pero que la doctora Chira preguntaba, te lo voy a leer, dice, excelente lo explicado, doctor Aguilar. Muchas gracias. ¿Nos podrá compartir los resultados del trabajo que realiza en su servicio con la terapia cuerpo-mente? ¿Cuál es mi diferencia? ¿Está prendida? Doctora Feijó, haga su Buenas pregunta, noches. por favor. Buenas noches. No sé si me escuchan. Por Sí, supuesto que le escuchamos. Muchas gracias por esa conferencia, esa charla muy interesante e importante para los que hacemos medicina día a día. Incluso habemos médicos con alguna clase de enfermedad autoinmune. Mi pregunta va dirigida a si los pacientes con PTI, con trombocitopenia autoinmune, tienen también relación con una disfunción del sistema límbico. toda enfermedad autoinmune, doctora, tiene algún componente emocional importante. ¿Cuánto peso tiene eso dentro del desencadenamiento de la enfermedad? Eso es lo que varía. Hay personas que tienen una carga genética muy importante y ante un evento desencadenan una enfermedad autoinmune rápidamente, y otras tienen mayor resiliencia, a pesar de tener el mismo evento, no desencadenan la enfermedad autoinmune. Por lo tanto, es una correlación de varios componentes. Hay la parte genética, hay la parte emocional, hay la parte dietética. Respecto a la parte dietética, actualmente es muy importante. Yo tengo un alumno que estuvo en mi laboratorio varios años y luego consiguió un PhD en Estados Unidos, se quedó allá postdoc y actualmente ya tiene su laboratorio, el doctor Segarra, Daniel Segarra. Él está en Virginia del Norte, en Estados Unidos, tiene su laboratorio propio y se dedica a trabajar microbiota básicamente. Ha hecho un experimento muy interesante que ya le permitió tener su primera publicación en la revista Science, la ciencia, que es, ustedes saben que es
la más importante del mundo en ciencia. ¿Qué ha hecho? Ha agarrado un grupo de ratones que tienen predisposición a hacer lupus, ¿sí? Ratones que hacen lupus espontáneamente, ¿sí? Y hay otro grupo de ratones que no hacen lupus espontáneamente. Ha agarrado la microbiota de los ratones que hacen lupus espontáneamente y se los ha dado, esos gérmenes se los ha dado a los ratones que no hacen lupus espontáneamente. Y estos ratones han hecho lupus con todo el cuadro clínico y laboratorial y biopsia también. Y a estos ratones que hacen lupus inducidos por la microbiota de los ratones que espontáneamente hacen lupus, se les ha dado una alimentación en base a una fibra vegetal especial que propicia el crecimiento de una microbiota especial que han curado su lupus. Es esa la trascendencia que tiene, por lo cual lo han publicado rápidamente en la revista Science, ¿no? Entonces, la microbiota también es muy importante, porque, o sea, es la interacción de varios de esos componentes que dan como resultado final que tenga o no una enfermedad autoinmune en la persona. Y esto, la parte emocional es muy importante. Hay varias anécdotas que quisiera contarles, pero yo sé que el tiempo es Cuenta, ya, cuenta, Pepe, por ya, favor, la cuenta, última, porque la la última, porque doctora ya Kira, también yo la tengo que irme. pregunta de ella va por ahí. Sigue. Ya, entonces mire, viene una paciente, lo ve el residente en Cayetano, lo ve el residente y luego pide la ayuda del asistente y con el asistente se decide terapia, examen, etc. Entonces viene una paciente, una chica de unos 23, 24 años que viene de Trujillo y que tenía esclerodermia. Entonces el residente viene y me dice, doctor, una paciente con esclerodermia. Yo le digo, bueno, vamos a verla. ¿Cuál es la causa? Le digo. Me dice, bueno, doctor, es una enfermedad autoinmune, no se conoce la causa. Yo le digo, sí, si hay causa, vamos a buscarla. Entonces voy a la consulta con él y comienzo a conversarle a la paciente. Ustedes saben que para hacer una pregunta íntima hay que entrar con cierta estrategia para que el paciente se abra, ¿no? Entonces comienzo a contarle algunas cosas propias, algunas cosas inclusive personales, comienzo a contar un pequeño chistecito, relaja a la paciente y le digo, antes de que, esta enfermedad tenía más o menos un año de evolución. Le digo, antes del año, ¿algo pasó en tu vida? ¿Algún evento importante pasó en tu vida? Y la paciente empieza a llorar. Y bueno, se calma y me dice, sí, doctor, sí pasó. ¿Qué pasó? Resulta que ella estaba enamorada de un muchacho que era odontólogo en la ciudad de Trujillo, ¿ok? Y ya llegó a su casa, ya estaban en planes de matrimonio, etcétera, y de pronto le dice, voy a ir a un congreso de odontología en Cusco. Y se va, chao amorcito, y se va, ¿ok? A los días, ella ve en el Facebook, ¿no? El Facebook, encuentra una foto que le enviaban, algún contacto por ahí, donde él está casándose con otra chica en el Cusco, ¿sí? Tremendo golpe para la chica, ¿sí? El muchacho regresa como si estuviera todo normal y ella le dice, vamos al parque a conversar. Lo saca y le dice, mire, he visto la foto, entonces él se ve descubierto y comete la segunda burrada, ¿no es cierto? Le dice, mire, en realidad yo te quiero a ti, yo no le quiero a la chica, pero mis padres quieren que yo me case con ella, me han obligado a casarme y ella es una chica también odontóloga que tiene mucho dinero, me va a ayudar en la profesión y tú eres una secretaria que no tienes dinero, no me vas a poder ayudar, mi familia no quiere que esté contigo y quiere que me case, yo me he casado con ella, pero yo quisiera seguir teniendo contacto contigo. La chica lo vota, por supuesto, y 6 meses después empieza con un cuadro severo de esclerodermia, rápidamente progresivo, que es cuando la vemos, ¿sí? Le empezamos una terapia, en realidad terapia farmacológica es placebo en esclerodermia, y le comenzamos terapia mente-cuerpo. La chica ha mejorado, tiene alguna huella de esclerodermia, no mucho, y tiene un hijito, estudió Derecho, ya está graduada de Derecho, con terapia mente-cuerpo básicamente, está haciendo colchicina, una tablita cada 12 horas, y está bien, estable, ¿sí? Para que le vean cómo, pero si no le preguntan el evento emocional, la paciente no se los va a decir porque usualmente son eventos internos, emocionales, pero íntimos, ¿no? Que no suelta fácilmente un paciente y hay que tener la estrategia para entrar y preguntarle y también qué cosa hacer con eso. Les muestra cómo si no se tiene el interés de buscar una causa, no se la va a encontrar y va a seguir con sus fármacos y de repente no va a responder y va a evolucionar mal. Hay muchos casos de eso que sería interesante, pero como les digo, no quiero extender mucho porque ya también para mí es tarde. ¿Sí? Vamos a tener la última Muchas pregunta. gracias, doctor. Última pregunta, sí. La última pregunta que va a ser del doctor Jorge Chen. El doctor Chen es médico pediatra
de la gloriosa Universidad Mayor de San Marcos, de la Facultad de Medicina, y es contemporáneo, un poco mayor que tú, es contemporáneo conmigo. Ah, muy Doctor bien. Chen, ya, prenda su micro, doctor Chen. Doctor Chen, ya le han Buenas dado. noches. Muchas gracias, doctor Chinelli. Doctor Aguilar, lo ¿Qué tal? felicito. Mucho gusto. Muy completa y bastante interesante lo que usted hoy nos ha referido. Acá en los Estados Unidos ya hay otras especialidades, integrando la área del aparato digestivo y el sistema nervioso, ya se tiene la gastroenterología, la gastroneurología. Y también para esta área que hoy día usted tocó, ¿ve? Se tiene una nueva área, una nueva especialidad que es la psiconeuroinmunología, ¿no? La psiconeuroinmunología ya está, ya algunos ya la vienen ya desarrollando esa especialidad. Entonces, los antiguos males psicosomáticos que no tenían especialista, los antiguos males psicosomáticos que no tenían, ya ahora prácticamente todos van derivados a esos especialistas que están atendiendo justamente estos males que usted hoy día ¿no? Usted ha desarrollado con su conferencia. No hay todavía, al menos hasta donde tengo entendido, alguien allá en el Perú que esté en este campo de la neuroinmunología. Tal vez ya hay ya un gastroneurólogo, pero un psiconeuroinmunólogo no creo que todavía lo tengan en el Perú. ¿Estoy en lo correcto o no? Ah, sí, con mucho gusto. Yo, como dije, soy el director de la maestría en inmunología y uno de los módulos de la maestría se llama psiconeuroinmunoendocrinología, Ujú. que es un módulo que se puede hacer, todo el módulo, puede hacer toda la maestría, pero también solo ese módulo se puede hacer. Se puede ingresar a solo ese módulo y es muy interesante. Ahí realmente le cambiamos todo el enfoque que tienen los médicos y otros profesionales de salud para entender todas esas complejas interrelaciones que hay entre el sistema inmune y todo el sistema neuroendocrino, la parte gastrointestinal, el eje, actualmente hay mucho interés en el eje microbiota intestino-cerebro, que regula gran parte de la terapia, inclusive actualmente. Por ejemplo, no le damos alimentos con gluten a los pacientes que tienen espondiloartropatías seronegativas o los que tienen enfermedades neurológicas como Alzheimer, demencia senil, se les quita el gluten por el hecho de que el gluten produce un metabolito que tiene acción enzimática en el epitelio intestinal y rompe la unión intercelular de las células epiteliales y permite el ingreso de algunos gérmenes hacia el medio interno, generando una respuesta inflamatoria allí, y esta respuesta inflamatoria genera activación de todo el eje microbiota intestino-cerebro, produciendo inflamación sistémica, ¿no? Hay mucho interesante en esto que sería muy interesante que los médicos también tengan mayor conocimiento, pero por lo menos es un módulo de la maestría que usted lo podría llevar independientemente, no solo ese módulo. Sobre el alcance que usted acaba de, justamente hay una publicación de alguien que es experto, es el White Bread and Brain, sobre Ajá. todos los efectos deleterios que puede tener el gluten. Muy interesante esa publicación. Bueno, también en el Día Mundial de la Tuberculosis, que es hoy 24 de marzo, la tuberculosis sí es una enfermedad, pero hay otro proceso que no es enfermedad, el embarazo. El embarazo también está asociado con depresión. Una depresión que prácticamente al término del embarazo se tiene la famosa depresión postparto, porque en el embarazo lo que sucede es que también la persona presenta algo de disminución de la inmunidad, Sí, reduce la inmunidad, y al reducir la inmunidad entonces hace susceptible a la persona, la hace susceptible a que desarrolle la depresión, a desarrollar la depresión. En la tuberculosis lo que sucede es que también probablemente baja toda la inmunidad, como en el paciente con HIV, y eso también lo lleva a la depresión. muy bien. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, Vamos antes de que doctor tenga sus Chinelli. Sí. palabras finales, Pepe, quería anunciar la conferencia de la próxima semana.
Vamos a pasar de medicina translacional que ha hecho hoy día el doctor Aguilar, que es de la cama del paciente a la base en medicina en laboratorio y de laboratorio a la medicina al lado del paciente. La próxima semana vamos a tener una conferencia que nos va a sacar a todos de nuestro sitio de confort, pero va a estar sumamente interesante porque le va a dar el único arqueólogo e historiador que tenemos en el Perú, el doctor el magíster Antonio Coello, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que él ha sido director de la investigación arqueológica colonial y republicana del Hospital de San Andrés, en varios de los conventos y casas de Lima. Y es bien interesante porque una de las cosas que no nos damos cuenta es cómo la medicina cambia y al cambiar la medicina tiene que cambiar hasta la forma del diseño de los hospitales. Entonces, el conocer un poco cómo ha sido este diseño en Lima nos va a ayudar a abrir la mente y a poder incluso pensar en la necesidad de que tenemos que ir mejorando nuestras construcciones y esperemos que podamos elegir un presidente y un equipo de gente que realmente cumpla las condiciones de ser honrado y además competente para que podamos salir de este atolladero. Entonces, la próxima semana será el magíster Antonio Coello quien va a estar acá con nosotros. Y quería que prendieran todo su pantalla, por favor, para que Ronald pueda tomar una foto. Recuerden que tenemos que seguir dando confianza, tenemos que seguir dando esperanza a nuestra población y esperemos que esa esperanza se concrete en gente que nos ayude a poder hacer una real transformación de lo que está pasando hoy día en el Perú y que nos tiene a todos preocupados. Antes de terminar con las palabras finales del doctor José Aguilar, quería agradecerle a todos los que hoy día han participado y, como siempre, personas que están trabajando no en el Perú, sino en diferentes zonas de América, como el doctor Chen en Estados Unidos, la doctora Marmolejo desde México, ha habido gente que ha entrado de Paraguay, de Ecuador y de varios de los países vecinos a escuchar esta linda conferencia de mi buen amigo, el doctor José Aguilar Olano. Tus palabras finales, con lo cual terminamos esta sesión, mi querido amigo José. Bueno, como palabras finales, muchas gracias por su atención y recuerden solamente que a ustedes le han dado una parte de la formación médica, pero es nuestra obligación ver toda esa otra parte que no nos han enseñado. Y las terapias médicas son así y fármacos es así un pedacito. Todo el resto es terapias no farmacológicas para todas las enfermedades, ¿eh? Y es importante que nosotros busquemos esa información sobre terapias no farmacológicas que son tan importantes. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe, por esta excelente conferencia y nos vemos la próxima semana con la conferencia sobre los hospitales de Lima. Un gran abrazo para todos y por favor vayan haciendo su Excel para ver por qué vamos a votar. Ya saben, de los que están en el Congreso, por ninguno, por favor. Ni uno. Por ninguno. Y tenemos que elegir un presidente del cual nos sintamos todos honrados, que sea un hombre capaz y que sobre todo tenga un corazón como el doctor Aguilar y que esté dispuesto a dar su vida por el país realmente. No a servirse disculpen la redundancia, servirse de la función pública, sino al contrario, que la función pública sea para servirnos a todos y sobre todo a los que en el Perú poco o nada tienen. Un gran abrazo y hasta el próximo día martes. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego. Gracias también. Gracias, Pepe. Nos vemos. Adiós. Chao, Pepe. Cuídate. Apágate.